Buenas tardes. A nombre del Consejo Académico de la Cartografía de Recursos Educativos Abiertos, les damos la más cordial bienvenida a este primer programa de una serie de diálogos con autoridades educativas de diversos países de América Latina y el Caribe. El propósito es comprender las decisiones y acciones educativas que tomaron ante la pandemia provocada por el COVID-19. En esta oportunidad tenemos un invitado especial de la República de Nicaragua. Para conducir el programa, presento a ustedes al doctor Germán Van de Velde. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Manuel. Manuel, quien introdujo esta actividad, es supervisor escolar de educación primaria indígena de la zona 584 allá en Veracruz. Para nosotros como Abaco en Red, tanto desde México, Osvaldo como representante también de Abaco en Red México, y yo creo que Claudia Mireya ya casi también, ¿verdad, Claudia? Bueno, para nosotros es un gusto, junto con el Ayuntamiento de Jalapa, de Veracruz, como Abaco en Red, organizar esa cartografía de recursos educativos abiertos. Y en realidad fue un honor también de que en la asamblea que tuvimos se propuso que Nicaragua fuera el primer país que expusiera respecto a las políticas públicas en educación en cuanto a la pandemia. Porque de hecho ha llamado mucho la atención que en Nicaragua no se han cerrado las escuelas públicas. No ha habido orientación de cerrar las escuelas. ¿Y quién mejor que el compañero Salvador Vanegas, quien es el ministro asesor del presidente de la República de Nicaragua para la educación, para compartirnos un poquito más con respecto a por qué el gobierno de Nicaragua decidió no suspender clases presenciales ante la pandemia, en qué consistió y consiste, creo yo, todavía la estrategia para enfrentar la pandemia y cuál es la valoración que el mismo gobierno hace más que todo a nivel de educación también respecto a los impactos que han tenido las diferentes medidas que se han tomado, también incluyendo las medidas preventivas. Así le damos un cordial bienvenido al compañero Salvador para que nos comparta al respecto. Quienes tienen alguna duda, alguna inquietud, que la puedan plantear, vamos a estar pendientes de las inquietudes. Después de la exposición del compañero Salvador, hay algún momento que yo podría retomar las inquietudes, las preguntas que hay para que el compañero Salvador también las responda. Adelante, Salvador, y muchísimas gracias por su disposición para compartir con nosotras y nosotros. Buenas tardes, Germán, Claudia, Manuel, compañeros que han organizado este evento. Le transmitimos un abrazo solidario de hermandad del pueblo nicaragüense y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Adentrarnos en este tema de por qué Nicaragua no cerró las escuelas y cómo está implementando una estrategia excepcional, particular en la región, para enfrentar la pandemia en el sector educativo, tiene que ver en primer lugar con temas más trascendentales. Para nosotros la educación es un derecho humano y que este debe ser sostenido en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Y el otro elemento que tenemos que tener siempre presente para comprender la implementación de las medidas es que para nosotros la educación pública es el camino para que las familias más humildes, para los campesinos, los hijos de obreros, sectores que han sido históricamente empobrecidos, tengan una oportunidad de estudiar, de aprender y transformar su vida y su entorno. O sea, para nosotros la educación es un camino de emancipación, es un camino de romper con ataduras, porque las políticas neoliberales, con una serie de medidas de privatización de la educación pública, lo que hicieron fue precisamente expulsar a sectores humildes, y eso significó que los condenaban a reproducir pobreza, a ser mano de obra barata o campesinos peones del campo explotados, humillados por la concentración de riqueza en pocas manos.
Entonces, si la educación es un derecho humano y está orientada desde el Estado para proteger a sectores humildes, la pregunta es, ¿qué hacemos en una pandemia cuando, de acuerdo a los organismos internacionales, los más afectados precisamente son los sectores humildes, los pueblos originarios, sectores indígenas, campesinos? Porque muchas de las políticas internacionales en educación se centraron en medidas del uso de tecnología o confinamiento. Ambas son inviables para la aplicación en familias humildes. Una supone que las familias humildes tienen conexión a Internet, tienen equipos y tienen espacios donde los estudiantes se conectan a educación virtual. Y fue como el estándar, pues. Eso no es casualidad, pues eso refleja precisamente que para esas mentalidades la educación es la élite, pues, y no es el pueblo. Y por otro lado, en el tema de confinamiento, eso también supone una medida, una visión excluyente, porque también supone que entonces los hijos de los sectores más humildes de la población, de los barrios periféricos de nuestros pueblos, tienen un apartamento donde se encierran y no salen y ahí tienen su refrigerio y hacen educación a distancia, etcétera, lo cual no es cierto, pues. Cuando estos sectores no están en clase, están deambulando en el barrio, en la calle. La madre que es comerciante de un mercado se lo lleva al puesto del mercado, el que es obrero se lo lleva al trabajo que puede. De tal manera que hasta nuestros días no hay ninguna evidencia que los niños y niñas tengan protección social en el confinamiento, fuera de la escuela. Por el contrario, para los sectores más humildes, el espacio con más protección social es la escuela. La escuela garantiza, en nuestro caso garantiza que tienen alimentación gratuita diario, garantiza de que están aplicando un protocolo de bioseguridad y garantiza de que no están perdiendo el año escolar. Los organismos de Naciones Unidas mencionan datos de 140, 160 millones de población en nuestra región latinoamericana que han perdido un año de estudio, están perdiendo el segundo, y que además están muchos de ellos en alto peligro de no regresar al sistema educativo. ¿Quiénes son? No son las familias de la élite, son precisamente las familias de los sectores más humildes. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Les voy a presentar muy brevemente algunas acciones que configuran la estrategia que hemos venido aplicando. Hay que subrayar que Nicaragua en ninguno de los momentos, ni en la primera ola, ni en la actual de la pandemia, ha cerrado los centros escolares, ni ha parado la economía, pues, ¿verdad? El presidente Ortega ha dicho de que las familias que viven precisamente del diario no pueden parar y que la responsabilidad del sistema de salud precisamente es ir a la ofensiva con la militancia del Frente Sandinista para protegerlo, para aplicar medidas de bioseguridad, para aplicar la protección con una atención primaria efectiva, con una salud gratuita, con centros y puestos de salud, con incluso estaciones móviles de salud que llegan a los barrios y atienden preventivamente y en atención primaria los efectos de la pandemia y que reduzcan la hospitalización y las muertes. Entonces, voy a compartir aquí algunas láminas que configuran la estrategia para que las podamos comprender. La tenemos en línea, no sé si se mira, me confirman por favor. Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, lo que presentamos aquí son las medidas que configuran de alguna manera la continuidad educativa en Nicaragua. Lo primero, pues, es que lo que estamos haciendo nosotros tampoco es algo que esté fuera de las reflexiones o los llamados que están haciendo los organismos internacionales, pues, de diferentes organismos, desde el Banco Mundial, desde UNESCO, desde UNICEF. Miramos diferentes voces, pues, que hablan de la alerta, del aumento en las tasas de deserción escolar, que los niños están expuestos a mayor riesgo de explotación, violencia y abuso, dice Naciones Unidas, dice UNICEF, etcétera. Pues las afectaciones al bienestar y la salud mental, hay varias voces pues, que comienzan a razonar. El tema es que muchos de estos razonamientos han quedado en eso, en reflexiones, pues, y no muchas de ellas se han concretado en acciones, sobre todo dirigidas pues, a los sectores más humildes de las poblaciones de nuestros pueblos latinoamericanos.
Entonces, nosotros, y también nos subraya el informe de UNESCO de finales del 2020, dice Nicaragua es el único país de la región que no ha cerrado sus escuelas, pues. Nosotros aplicamos una serie de medidas interinstitucionales en nuestro modelo de gobierno, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y todo el sistema educativo nacional, o sea, el Consejo Nacional de Universidades, el Tecnológico Nacional, el Subsistema Educativo Autonómico Regional de los Pueblos Originarios, se trabaja al unísono, pues, en una estrategia nacional con temas de nación, en un equipo, pues, que ha actuado en términos educativos de salud y de protección social. Entonces, se han coordinado una serie de acciones que las podemos ubicar en el ámbito de la educación preventiva para el cuidado de la salud, en el desarrollo y aplicación de constantes jornadas de higienización, limpieza, fumigación de los centros de estudio y todos los espacios educativos, la promoción y la aplicación de instalación de hábitos saludables, lo cual es aprendizaje. Se ha velado porque los estudiantes conviertan en hábito todo esto, porque el tema de lavarse las manos no es solo un tema frente a la pandemia, sino frente a otras virosis, a parasitosis, etcétera. Entonces hemos visto esto como una oportunidad también de incorporar educación para la salud y instalar hábitos saludables. Lo cual va aparejado a la promoción de valores, conciencia y el papel del protagonismo. Pues para nosotros el tema de alcanzar logros y objetivos de esta estrategia no es un tema institucional, por el contrario, la institución acompaña el protagonismo de la comunidad educativa, quienes asumen conciencia de que ellos son protagonistas y ellos pueden transformar su vida, pueden transformar su presente y su futuro. Y las acciones se pueden ubicar tal vez en varios bloques. En términos pedagógicos, se implementó una estrategia inclusiva para asegurar el derecho a la educación. Se hizo seguimiento, acompañamiento a docentes. Ojo con esto, el tema no es solo dirigir acciones pedagógicas al estudiante, sino ayudar a quienes hacen eso. Y estos son los docentes, son los directores de centros de estudio. Entonces también la estrategia contempla acciones tanto en actualizar capacidades de los docentes para enfrentar esto y también para el soporte socioemocional de los docentes que están también bajo estrés y a su vez manejando procesos de educación que conllevan también tensión y a veces duelo pues en la familia. Entonces, también se agrupan una serie de medidas de comunicación permanente por todas las vías que generan valores, conciencia y acción comunitaria, y también medidas de reorganización de la fuerza laboral y reorganización de los centros de estudio. Pues eso significa entradas escalonadas, recesos escalonados, grupos más pequeños, redistribución de espacios, etcétera. Pues. Amén de la aplicación pues, de los protocolos estrictos de cuidado de la salud, que dice que cada cuántas veces se tienen que lavar las manos los estudiantes, el uso obligatorio de mascarillas, el tema de la reflexión constante, el tema de reconocer las falsas noticias en las redes, etc. Hay otras medidas pues, en el orden pedagógico que tienen que ver con que se ajustó el calendario escolar del año 2020 y el de 2021 y lo convertimos en un concepto que se denomina macrounidad pedagógica y que dice de que los indicadores de logro no necesariamente tienen que ser alcanzados en un ciclo calendario escolar, sino que bianual se considera que la currícula debe adecuarse para que los indicadores de logro tengan un itinerario de un grado a otro, pues, y que los que no puedan ser vencidos en el calendario escolar 20 por las afectaciones derivadas de la pandemia, pues puedan convertirse también en seguimiento continuo y alcanzarse en el grado inmediato siguiente. De soporte se introdujo teleclase, el canal nacional, canal educativo de Nicaragua, tiene 24 horas de programas solo educativos que hacen refuerzo. Ojo, esas teleclases están totalmente vinculadas a la currícula ajustada frente a la pandemia, de tal manera que está dirigida a indicadores de logro específicos, no son materias generales, pues, sino son vinculantes. Luego se ha hecho una jornada intensiva de fortalecimiento de capacidades de los docentes para la estrategia de continuidad educativa, adecuaciones pedagógicas, el uso pertinente de tecnología y, como decíamos, en temas de soporte socioemocional. La adecuación curricular está orientada pues al logro de los indicadores que marcan competencias de acuerdo a la currícula nacional que está organizada por competencias y que ahora se vincula también a unidades pedagógicas. Esto se condensó en lo que se denomina en la estrategia nacional, que se estructuró en 4 fases, pues.
y que está en prevención, en enfrentamiento y en resiliencia, pues. En medidas administrativas también hay un paquete, pues, de medidas que se han estado aplicando con las escuelas abiertas. Eso incluye asumir la responsabilidad, pues, por el cuidado de la comunidad educativa, y eso tiene que ver con un programa extraordinario de ampliar agua potable. Nosotros tenemos todavía escuelas en zonas rurales muy alejadas que no tienen permanentemente agua potable, entonces se han instalado tanques aéreos, se ha conectado, porque sabemos que el agua es vital para poder enfrentar esto. Se han entregado kits de higiene a la comunidad educativa y con el Ministerio de Salud se hacen constantes fumigaciones, higienización, aplicación de productos de limpieza que nos previenen de contaminación en la pandemia. Ahí tienen algunas imágenes que lo refrendan. En términos socioemocionales también es un componente importante y se han hecho una serie de medidas diseñadas con un movimiento que se denomina consejerías de las comunidades educativas y que están atendiendo todo el acompañamiento emocional a la comunidad educativa, manejo de duelo, fortaleza, pues, frente al estrés a que está sometida, pues, la población. Eso incluye también capacitación e instalación de recursos para el abordaje socioemocional en grupos de clase, la promoción y uso de fuentes oficiales de información para también reducir las manipulaciones que también generan tensión. En términos específicos, hay varias cosas que se han aplicado, pues guías de estudio para los estudiantes, cuando algún estudiante tiene alguna, aunque sea gripe, pues se retira del centro de estudio según el protocolo de bioseguridad y se va con una guía de autoestudio, pues, y se hace seguimiento con el Ministerio de Salud para atenderlo, pues. Las teleclases y radioclases se han aplicado en vivo, hay ajustes curriculares, capacitación de docentes para el manejo de los temas. Ahí tienen algunas imágenes de lo que han sido las transmisiones de teleclases y los estudiantes en su casa, los que tienen televisión con televisión, los que no lo han hecho por radio, por equipos móviles, por todas las vías, pues se ha hecho el soporte más las guías por escrito, pues. No hay una sola plataforma, hemos trabajado multiplataforma de tal manera que esto contribuye a la asistencia al centro de estudio, o sea, complementa y refuerza lo que se miró en la semana, se afianza en los fines de semana y además de todo el material que se les entrega. Para aplicar todas estas medidas que les he comentado en términos pedagógicos de adecuación curricular, eso se partió pues de una línea de base con un diagnóstico que trató de explorar y concluir cuál era el promedio nacional en relación al avance de aprendizaje en el momento que arranca la pandemia y de ahí proyectar cuáles son los indicadores de logro priorizados de acuerdo al estado de situación pues, del avance programático y el dominio de los indicadores de logro. Se ha hecho un esfuerzo importante de inversión en tecnología, se ha dotado de aulas digitales móviles con equipos que se denominan Nicatable, que se le entrega a los estudiantes y que también permite que en multiplataformas educativas y con software preinstalados pues se trabaje. Donde podemos conectamos internet, donde no hacemos intranet, entonces se les instala un servidor con 300 software que tienen contenidos vinculados a las diferentes asignaturas de estudio, pues y eso también nos ha permitido dinamizar y enfrentar esta pandemia. Se está trabajando con madres y padres de familia, con tutores, por un lado, trabajando la asistencia, la permanencia, la continuidad, la certeza en que vamos a salir de esto en conjunto, más la responsabilidad compartida pues, entre la escuela y la familia. Y todo ese tema es importante en manejo de comunicación constante con la familia y tutores. Se han estado entregando materiales de todo tipo, pues desde digitales en redes, de trabajo de pares, de joven a joven, de maestro a maestro, madre a madre, y además todo lo que ha sido la divulgación de todas las medidas que generan confianza, pues que tienen que ver con toda la inversión en infraestructura, instalación de agua, lo que hemos mencionado, se disemina para que eso genere también la expresión de que hay una inversión de soporte pues, para lo que estamos haciendo. En el caso de la unidad macropedagógica tiene instrumentos pues como cuadernillos didácticos para estudiantes y docentes y se ha hecho una reproducción masiva pues de guías de estudio para que se haga para educación regular pero también para estudiantes con discapacidad auditiva y visual.
incluyendo lenguaje de señas, audiolibros, incluyendo también materiales adecuados para personas con discapacidad visual. Finalmente quisiera enumerar algunas lecciones aprendidas. Pues lo primero es que el sistema educativo nacional es un solo sistema, pues, que más allá de la competencia que se quiso generar en las políticas neoliberales, tratando de enfrentar al subsistema de educación básica y media con el universitario, competir por recursos, etcétera, aquí pues la lección es que somos un solo sistema educativo y que trabajamos en conjunto, pues, o sea, la universidad hombro a hombro con la educación básica, media, inicial, especial, técnica, en el campo, o sea, el sistema educativo, trabajando como sistema, hace una sinergia que es superior a lo que puede alcanzar cada uno de ellos fragmentado, pues. Podemos rescatar que hay aprendizaje, o sea, enfrentar la pandemia nos ha dado mucho aprendizaje, entre ellos nuevas estrategias desde el punto de vista de avance de contenidos y alcanzar competencias, pero también de dominio de habilidades tecnológicas. La lección que puede dar Nicaragua es que sí es posible implementar la apertura de clases, la atención educativa a la población, a la vez de que aplicas medidas de bioseguridad. Y también esto incluye programas sociales, pues como les decía, nosotros le entregamos 1.200.000 raciones de alimentos calientes diarios a los estudiantes y hay zonas que se le denomina zona seca porque hay poca lluvia, donde entregamos doble ración, entregamos a los estudiantes desayuno y almuerzo. Pues. Igual que zonas que fueron afectadas el año pasado por 2 huracanes categoría 4 y 5, pues que fueron el ETA y el IOT en octubre del año pasado, hace precisamente un año, y todavía un año después les seguimos entregando doble ración para ellos y también para su familia. Ellos llevan un paquete de alimentos, de arroz, frijoles, aceite, harina, cereales fortificados, pues, para su casa. Y el constante proceso de reflexión, pues, que genera valores, que genera certeza, que genera capacidad emocional para enfrentar esto. Se subraya el uso de plataformas virtuales en conexión con la familia, el papel de las universidades, saliendo de las universidades con los estudiantes de último año a dar batallas, pues, en las especialidades que están estudiando, lo cual es aprendizaje, pero también fortalece las capacidades de resiliencia. Y que todas las evidencias internacionales, pues, tal como les decía al inicio, dicen de que el costo de tener cerradas las escuelas pues sigue teniendo afectación en el bienestar físico, socioemocional, y no es el caso de Nicaragua. Pues. Esos serían algunos elementos pues, que quería poner en el abordaje con ustedes, de tal manera que podamos dar un análisis y sobre todo graficar lo que está pasando en el país, y eso es, pues muchas gracias por el espacio y decirle que lo que estamos haciendo es totalmente transparente. Pues. Nosotros publicamos aquí los datos de cómo estamos, manejamos un diálogo permanente también con las escuelas privadas que son reguladas desde el Ministerio de Educación y que constituyen el 15% de la matrícula. Pues. 15% de la matrícula nacional es privada, el resto es educación pública. Pues. Y estamos, precisamente hoy en la mañana estuvimos visitando escuelas en el campo, con asistencia arriba del 90%, 93% en el caso de la escuela que visité esta mañana, y podemos conversar con los estudiantes, con los padres de familia y mirar el grado de madurez pues, que está generando esto. Esto está generando aprendizaje, madurez y capacidad de enfrentarlo protagónicamente. Muchas gracias pues, y quedo abierto para cualquier intercambio que estimen pertinente. Muchas gracias, Salvador. Eso de verdad es información, es una cantidad de información muy interesante, muy importante. Cosa que llama mucho la atención, creo yo, es lo de la coordinación interinstitucional entre los diferentes subsistemas de la educación aquí en Nicaragua, que es algo nuevo desde que el nuevo gobierno sandinista asume y tiene mucha importancia eso, ¿verdad? Igual me llama la atención, Salvador, de los planteamientos iniciales que vos hiciste todavía antes de la presentación, ¿verdad? Planteando eso de que de verdad cerrar la escuela y dejar a los niños y las niñas en la casa
eso no es así nomás un contexto de mayor protección social, que muchas veces la escuela justamente es tan importante para la seguridad y la protección de los niños y las niñas también, mientras que mamás y papás van a trabajar, que además los hogares muchas veces no tienen las condiciones para que todo el mundo esté en la casa seguro. Y si la alternativa de estar en la escuela es más bien estar en la calle, de verdad también aquí me parece genial que el gobierno de Nicaragua, el Ministerio de Educación, ha considerado esas partes. Le doy la bienvenida también al compañero Frank de la UNAM Managua, y a nivel de allí por YouTube tenemos a la compañera María Consuelo Niembro Domínguez, que es la regidora sexta del Ayuntamiento de Jalapa. Bienvenida, Consuelo, un gusto que estás con nosotros. También está con nosotros aquí Cándido de Honduras. Él es el representante de Abaconred para Honduras. Consuelo nos saluda, bienvenido, dice el ministro Salvador Vanegas, un gusto su participación en CREA, que es Cartografía de Recursos Educativos Abiertos. Cándido, dice que saludos cordiales, interesante tema que sin duda dejará grandes lecciones para seguir construyendo una educación pública más digna. Isabel Hernández, saludos cordiales, dice, excelente tema, educación ante la pandemia. Joxan, saludos, interesante tema, donde lo importante es reconocer prácticas sin encasillarlas dentro de prejuicios dualistas. Prácticas buenas o prácticas malas, que si no más bien a saber apreciar, lo que, así lo interpreto, saber apreciar lo que se hace en cada contexto. Uno de los elementos que yo destaco también, Salvador, de lo que planteabas y que personalmente también en Nicaragua lo valoro tanto es cómo nuestro gobierno ha sido capaz de implementar una diversidad de medidas, de acciones frente a la diversidad de contextos. Porque cerrar la escuela pública es de repente una medida para todo el mundo igual, pero en el caso nuestro, más bien, bueno, en tu presentación quedó claro cuál es esa diversidad de medidas frente a esa diversidad de contextos. De parte de la compañera Consuelo, por ahí hay una pregunta que la voy a leer ahorita, Salvador, para darte la palabra. ¿Cómo se propicia la corresponsabilidad de madres, padres y tutores y de la comunidad en general? Bueno, te doy la palabra, Salvador. Sí, gracias. El tema de la corresponsabilidad no es algo que estemos instalando en el marco de la pandemia. Es una parte esencial del modelo educativo nacional. Todas las medidas de política educativa son generalmente llevadas a consulta y a comunicación con toda la comunidad educativa, valga la redundancia, pero además hay una serie de espacios que propician la integración de la familia a lo que sucede en la escuela. Y eso se convierte, en el marco del contexto de la pandemia, se convierte en vasos comunicantes que se potencian. Entonces podemos decir, por ejemplo, nosotros le mencionábamos, entregamos 1.200.000 raciones de alimentos diarios, de almuerzo y en algunos casos desayunos y almuerzos, y eso es resguardado en los centros de estudio por los comités de alimentación escolar. Los comités de alimentación escolar están formados por padres de familia, madres de familia, tutores. Ellos se organizan para resguardarlo, para llevar el control del inventario, para hacer rendición de cuentas y para la elaboración y supervisión de la entrega de los alimentos. Eso mantiene un vaso comunicante que ahora es potenciado para no solo hablar entonces de la organización de los alimentos escolares, sino hablar ahora de las medidas de bioseguridad en la alimentación y frente a la pandemia. También tenemos otro espacio que propicia el encuentro con la familia que se denomina Consejería de las Comunidades Educativas. Esa es una convocatoria que se ha hecho para que madres, padres, familia, tutores y estudiantes de los últimos años de la secundaria se integren y se certifiquen en medidas para la promoción de valores y para el reconocimiento de alertas tempranas de situaciones que puedan significar dolor para la familia. Pues hablamos de depresión, de suicidio, de adicciones, de abuso, de violencia, etc. Entonces ellos se organizan, hay un movimiento voluntariado el más grande pues, de la región centroamericana, estamos hablando de 200.000 personas inscritas,
todas ellas pasando talleres y cursos de certificación en técnicas para reconocer señales tempranas, para acompañamiento primario, para promover valores, y entonces ahora ese espacio de comunicación se potencia para hablar ahora de resiliencia, pues, hablar de cómo manejar el duelo, cómo manejar la tensión, el estrés, todo lo que es el soporte socioemocional, pero lo que quiero subrayar es que lo que nuestro modelo ha procurado en la responsabilidad con los tutores y la comunidad, porque la comunidad integra también entonces a organizaciones comunitarias y a expresiones institucionales comunitarias como los CILAIS, pues, que son la expresión comunitaria en puestos de salud y en centros de salud de lo que es el Ministerio de Salud, o los promotores sociales del Ministerio de la Familia, o el tendido de los promotores sociales de la juventud sandinista. Entonces, toda esa comunicación comunitaria se potencia, pero no surgió en el marco de la pandemia, es parte del modelo. Entonces eso también es una lección que es muy excepcional y particular, pues, del modelo nacional, pues, que tiene una gran historia de participación comunitaria y vinculación escuela, familia, comunidad. Gracias, Salvador. La compañera Consuelo, regidora sexta del Ayuntamiento de Jalapa, dice que la perspectiva comunitaria de derechos humanos, tal como lo planteaste, Salvador, desde el inicio, y el de no ahondar desigualdades sociales, es todo un referente. Y después hace la pregunta, ¿cómo se propicia la... Ah, no, esa es ya la pregunta que contestamos ahorita. Vamos a la pregunta de Joxan. Joxan pregunta cuál ha sido la participación de los sindicatos magisteriales, en el caso nuestro de Anden, en este arduo trabajo para enfrentar la pandemia. Y me doy la libertad, Salvador, de ampliar la pregunta. También igual la FES, la Federación de Estudiantes de Secundaria. ¿Cuál ha sido el papel de estos gremios? Sí, gracias. Nosotros manejamos una comunicación constante con la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden, que es, pues, el sindicato más grande, que aglutina a más del 80% de los docentes, y que además ellos tienen una federación con otros sindicatos más pequeños. Entonces, nuevamente, el modelo de comunicación te permite que frente a la pandemia esto nada más se fortalezca y se potencia alrededor del tema. Pero nosotros tenemos una comunicación constante, todas las medidas de política se consultan y se toma en cuenta los consensos con el movimiento sindical, y esto no ha sido la excepción, pues, ¿verdad? Igual a como discutimos con ellos los temas de convenio colectivo, de medidas salariales, acciones administrativas, acciones pedagógicas, y les explicamos, les justificamos, escuchamos. Igual hemos discutido todas estas medidas, pues hemos tenido el aporte, como por todo ese trabajo que se ha venido construyendo. Entonces, a la hora de aplicar esto, lo que hemos encontrado es el respaldo, pues, o sea, todas estas medidas cuentan con el respaldo absoluto de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua y, como decía Germán, también de la Federación de Estudiantes de Secundaria, pues, que constituye también un protagonista que tiene voz y voto en el centro de estudio a la hora de implementar todas estas medidas. Eso precisamente enriquece, justifica y configura el liderazgo que hace posible esto. Yo quiero insistir en que ninguna institución, ningún gobierno es capaz de enfrentar esto solo con medidas institucionales. Son insuficientes, por supuesto son necesarias y son el mandato, pues, que tenemos de la población de actuar como Estado, como gobierno, como instituciones, pero es insuficiente. Solo cuando esto cale en la conciencia, solo cuando el protagonista lo asume y no se mira como un beneficiario pasivo, sino se mira como un protagonista que tiene voz, voto de acción, es cuando vos podés hacer esto. Entonces el sindicato trabajando, los padres de familia en responsabilidad compartida, la Federación de Estudiantes de Secundaria cerrando filas, los directores de centro de estudio en diálogo permanente y no imponiendo cosas. Ese modelo es el que hace posible que la escuela esté abierta, que la asistencia esté con altos niveles, que la permanencia, que se le llama retención, nosotros preferimos llamarle permanencia, porque la retención pareciera algo obligatorio, impuesto, es alta, pues, y esperamos que este año, por segunda vez, en marco de pandemia, podamos tener una promoción escolar con
con buenos resultados. Solo eso lo hace posible y solo eso lo justifica. Por ahí Osvaldo, creo que es Osvaldo, que también nos plantea la pregunta: ¿qué podrías comentar, Salvador, respecto a la capacitación y formación de docentes en el contexto de la pandemia? Ok, eso le hemos dado una atención prioritaria, porque nosotros somos de la idea y estamos convencidos, tenemos la visión de que solo si las personas tienen las competencias adecuadas, las capacidades pertinentes, pueden asumir lo que dice la política pública o lo que dicen los planes y estrategias. O sea, nosotros le podemos encomendar algo a alguien y le decimos que para eso esté en sus funciones de su contrato, y eso no dice nada. O le podemos decir que esta estrategia hay que implementarla a alguien que no tiene las capacidades para hacerlo, que tenga mucha voluntad y va a patinar. Entonces, esto es una moneda de dos caras. Por un lado, definís estrategias y después te preguntas cuáles son las competencias que debe tener la persona que va a implementar esto. Y para el caso de los docentes, igual, todas las medidas que hemos enumerado, hemos hecho el inventario de cuáles son las competencias y capacidades, hemos hecho ejercicio diagnóstico para ver qué brecha hay entre lo que queremos hacer y lo que se quiere implementar, incluyendo la comprensión de los mismos. Porque a veces entonces pensamos que la publicación ya hace que la gente la comprenda, la entienda, asuma su rol, y no es así. Tenemos que dedicar tiempo a que las personas comprendan la fundamentación que tiene ese mandato institucional o esa norma que se está aplicando y cuál es su rol, y entonces desarrollar también las capacidades. Entonces, en el marco de la pandemia eso lo hemos maximizado. Nosotros hacíamos una plataforma de intercambio internacional que le llamamos Foro hacia la riqueza del aprendizaje, y entonces invitamos a expertos internacionales en educación para discutir temas, tanto del ámbito nacional como de desafíos mundiales, pues, alrededor de la educación. Y lo hemos considerado eso como una gran universidad, pues, de debate. Pues ahora estamos haciendo uno por semana. O sea, estamos haciendo 4 eventos mensuales. Eso es una cantidad enorme. Solo en el marco del año pasado, en el 2020, hicimos como 40 foros, en lo que fue de marzo, que comenzó la pandemia, a diciembre. Y ahí hablamos de todo, hablamos con epidemiólogos, hablamos con gente que estaba publicando recientemente temas de salud y educación. Hemos hablado de pedagogía, hemos hablado de desarrollo profesional docente, hemos hablado de temas de protección social, hemos hablado de soporte socioemocional, de habilidades socioemocionales, de educación infantil, de evaluación de los aprendizajes, de adecuación curricular. Eso lo hemos maximizado, pero además nosotros tenemos un mecanismo que se denomina encuentros pedagógicos de interaprendizaje. Se hace el último viernes de cada mes. O sea, el último viernes de cada mes se dedica el día solo a una sesión de docente. Ahí se hace interaprendizaje y se hace también capacitación, formación continua. Entonces ahí se ha incrementado todo esto, pues, ¿verdad? Hemos trabajado ahora temas en el marco de la pandemia, pues, desde estudiar, comprender, justificar y saber los roles de los protocolos de bioseguridad, hasta los temas de socioemocionales, de manejo, pues, del estrés. O sea, se ha capacitado a la gente cómo manejar el estrés, técnicas de resiliencia, trabajo, construcción colectiva, cierres de duelo. O sea, la capacitación y la formación, insisto, es vital, es la única garantía que tenemos de que las personas comprendan, implementen y tengan resultados. En el marco de la pandemia, nuestro método sigue siendo ese. Implementamos, dialogamos, consenso, detección de brechas y cerrar la brecha por medio de formación continua. Solo gente con las capacidades adecuadas y conciencia, racionalidad, y comprensión de lo que se está viviendo es capaz, pues, de desatar resultados, pues, revolucionarios. Por ahí hay una pregunta que me parece también, igual como las otras, muy interesante, Salvador, de que, o sea, si nosotros miramos un poco la situación en diferentes países, ya sea de países de Europa, Gringolandia, los países nuestros aquí, nos damos cuenta que hay todo un debate a nivel interno de cada país. Por ejemplo, en diferentes países hay hasta movimiento antivacuna. Hay toda una discusión sobre cerrar escuelas, no cerrar escuelas. Hay gente a favor, gente en contra. Creo que en México ahorita hubo también todo un diálogo respecto a cómo abrir de nuevo las escuelas. Entonces hay una pregunta por ahí que dice de qué manera en Nicaragua se ha logrado
armonizar a los distintos agentes en estas decisiones. ¿Cómo se ha logrado el apoyo, ¿verdad?, del sindicato, de la Federación de Estudiantes, de Madres y Padres de Familia, etcétera? Pues la pregunta la hace la compañera Irving Soxiva. Por ahí. Dale, Salvador, por favor. Bueno, ahí subrayo lo que comentaba, ¿verdad?, anteriormente, que es parte del modelo. Pues este es un modelo que dialoga, que construye, que promueve consenso y que hace equipo. Pues nosotros no miramos realmente a la dirección superior del Ministerio de Educación o de las universidades como una patronal, y no miramos a los docentes en los sindicatos como la parte de trabajadores. Lo miramos como un equipo educativo desde diferentes roles que manejan un diálogo constante. Entonces, construir eso que nos ha llevado años, pues, desde el 2007, que el pueblo nicaragüense eligió el Frente Sandinista para el Poder Ejecutivo. Desde el 2007 nosotros instalamos eso como un modelo, pues, que en su momento incluso se llamó el modelo de diálogo y consenso, que era el modelo del gobierno, no solo en educación, pues. Y entonces el gobierno discutiendo las políticas públicas con empresarios, con campesinos, con sindicatos, con todos los sectores vivos de la nación, ¿verdad? Eso es un asunto que crea el terreno fértil para que ahora suceda. Entonces sí, escuchamos, fundamentamos, ajustamos lo que tenga que ajustarse, y detrás de ese consenso va la implementación al unísono, pues. Esa es la única garantía y lección que tenemos. No se hace en un día, no se hace en una semana, no es un tema de un mes, pues. No es tema de un año, pues. Esto nos ha llevado un decenio, pues, construir este diálogo y ese espacio, pues, pues, hemos llegado a momentos incluso en que frente a una medida hacemos un consenso telefónico, y si es necesario nos vemos, si no telefónicamente, y decimos, vamos sobre esto, ¿tenés algún aporte? Sí, estamos de acuerdo, ok, vamos todos, y cada quien desde su rol, pues, a comunicar, a convencer, a fundamentar y después a implementar, pues. No es fácil, no es perfecto, por supuesto. No está exento de contradicciones, pero siempre ha pesado, pues, el tema del interés superior de la comunidad educativa, de la niñez, a la hora de enfrentar esto. Requiere construir diálogo permanente y madurez. Gracias, Salvador. Ahí hay unos comentarios de la compañera Griselda Rivas. Aunque no lo dice, pero por los comentarios creo que ella es de nosotros aquí, de Nicaragua, creo. Dice, se ha realizado una excelente estrategia entre los subsistemas educativos que han permitido que los docentes estén en continua formación y actualización de conocimientos. Eso, bueno, viene confirmando, Salvador, lo que vos también decías. Y después hace otro comentario todavía de que justamente porque es parte del modelo inclusivo e integral basado en el trabajo comunitario y organizado. Después, Abraham Romero pregunta, creo que Abraham es de México. Creo que entonces pregunta si se podría mencionar algunas medidas para el caso de las sesiones de educación física específicamente, o las actividades deportivas y recreativas en las escuelas, ¿verdad? Así, dice saludos desde Veracruz, México. Salvador. Sí, la actividad de educación física nosotros la hemos agrupado en una estrategia global que se denomina promoción de la actividad física y de práctica del deporte. Entonces, para nosotros desde esa visión, la educación física es solo un componente, pero para nosotros el fondo de lo que está curricularmente y en carga horaria definido para lo que tradicionalmente se llama educación física va más allá que la educación física, ¿verdad? Es instalación de hábitos saludables, de caminata, de senderismo, todo lo que significa aprendizaje para una vida saludable y práctica del deporte. Entonces, sí hemos hecho algunas adecuaciones, espacios libres, guardar distancia, y le hemos sostenido, pues, ¿verdad? Hemos sostenido con todo el cuidado y la aplicación de protocolos
de la salud, pues. O sea, y hemos incrementado incluso actividades en espacios libres, en espacios abiertos, en contacto con la naturaleza, de tal manera pues que sea la actividad física y práctica de deporte como medida de bioseguridad la que está rectoreando pues todo esto, ¿verdad? Esto nos ha llevado, por ejemplo, a hacer torneos de ajedrez en parques de ciudades, en espacios abiertos, guardando todas las medidas, los muchachos con mascarilla, o fines de semana donde se han hecho maratones, caminatas, etcétera, pues, guardando todas las medidas de salud. Entonces, sí, hemos hecho igual que en todas las asignaturas, adecuaciones, pero vamos más allá pues, del tradicional y reducido enfoque de educación física. Gracias, Salvador. Isabel Hernández pregunta respecto a cuáles fueron las acciones o las estrategias específicas que se utilizaron, que se aplicaron en Nicaragua para construir conciencia entre mamás y papás, madres y padres de familia, en cuanto a la importancia para que se convencieran de que era importante mandar a los niños y las niñas a las clases presenciales. Bueno, ha sido una comunicación que fundamenta, ¿verdad? Y demuestra los beneficios que tiene en el inmediato y en el largo plazo la asistencia, la permanencia, el aprendizaje. Y va soportado esa comunicación con acciones vivenciales. O sea, nosotros no podemos decir que vamos a aplicar un protocolo de bioseguridad si no lo miran. Entonces, eso nos ha llevado a que se mire, pues, y con estricto, hemos dicho incluso a los directores de centros de estudio, vamos con fuerza, o sea, con disciplina máxima. Uno, porque es aprendizaje, pues, y los aprendizajes, precisamente desde el punto de vista de construir hábitos, tienen que ver con repetir, fundamentar, racionalizar, y después se instalan, pues. Pero requieren disciplina y coherencia, y lo otro es porque es necesario, pues, generar confianza vivencial. Entonces, que dice el protocolo de bioseguridad que en las entradas de los centros de estudio hay unas almohadillas donde los estudiantes limpian los zapatos, se limpian, debería haber, pues, si no eso queda en demagogia, pues. Dice el protocolo que se instalan lavamanos o puestos de lavado de manos y que eso se hace. Entonces, se invita a las familias de que vivencialmente revisen, miren y generen. O sea, para nosotros es clave, uno, la comunicación que fundamente los beneficios, los costos-beneficios que tiene, ¿no? El de asistir a la escuela o quedarse en la calle, en el barrio, en la comunidad, en el campo. Y dos, generar confianza vivencialmente. Esa ha sido la estrategia, pues, permanente. Igual, ¿verdad? Tampoco ha sido fácil esto, pues. O sea, es todo un proceso de construcción, pues hemos tenido, recuerden que también esto ha tenido batallas mediáticas, pues. Hay sectores de la derecha nacional que han querido instalar un lema que dice, es mejor perder el año y no la vida, no vayas a la escuela. Pero lo dicen a sectores humildes porque los sectores élite del país están en su casa con una computadora, con una empleada que les lleva el refrigerio y con conexión a internet. Sí, para ellos, o sea, estar a distancia tiene sentido, ¿no? Que genera protección porque tienen los recursos para hacerlo, pero ¿cómo se lo decimos al hijo de una vivandera del mercado? ¿Cómo se lo decís a la hija del hijo de un campesino que vive en una casa muy humilde? Pues, ¿cómo se lo decís a la gente de los barrios periféricos? O sea, nosotros le mostramos, en la escuela va a tener la alimentación, en la escuela va a tener protección, en la escuela va a tener bioseguridad. O sea, no está exento de riesgo, por supuesto, pero el riesgo que hay que esté en el barrio y el riesgo que tiene en la escuela, no solo en términos de la pandemia, sino en términos de riesgo social, es ese costo-beneficio de comunicación. Entonces, esa comunicación que hace un balance de costo-beneficio superior a estar en la escuela, ha funcionado, es constante, y el otro es vivencial, pues, que la gente mire que es en serio, que aplicas medidas de bioseguridad. Y que si alguien anda solo estornudando porque anda una alergia, no importa, pues se le da permiso, se va a su casa, se hace atención, se le da seguimiento, se le dan guías de autoestudio, etcétera. Para todo eso va generando confianza, pues la escuela debe generar
la confianza con coherencia al protocolo de bioseguridad, y la comunicación debe ser realmente de conciencia. Y cuando los sectores de población hacen ese balance, pues actúan en su gran mayoría, ¿verdad? Gracias, Salvador. Carol Malina también saluda al compañero Salvador Vanegas y confirma igual que siempre se han tomado las medidas en cada uno de los colegios del país, y lo mejor es que es un modelo cercano a las madres y padres de familia. También dice compañero Salvador Vanegas, además de puntualizar que la infraestructura se ha acoplado a las necesidades actuales, más veo por lavar las manos, infraestructura, la calidad, asegurando los espacios dignos. También la compañera Consuelo, regidora sexta de la Municipalidad de Jalapa, confirma o dice, pues después de escucharte, Salvador, que dada la información que presenta el ministro, se puede afirmar que la decisión consensuada de no cerrar escuela ha sido muy, muy pertinente. De Salvador, bueno, todavía hay otras preguntitas por ahí, pero ya nos faltan como 9 minutitos. Yo todavía quisiera plantear, yo me acuerdo que al inicio de la pandemia hubo demanda de algunas escuelas privadas o de escuelas privadas de poder cerrar las escuelas, que el Ministerio de Educación les pidió sus planes, etcétera. Pero ¿tiene el Ministerio de Educación alguna valoración respecto a qué efectiva fue esa atención de algunas escuelas privadas a distancia que se les autorizó? Pero ¿qué efectiva fue eso? Mire, mi pregunta con respecto a eso es porque entre mis vecinos aquí tengo una niña, por ejemplo, que va a una escuela privada aquí, y lo que me contaron sobre la forma como trabajaron en esa escuela a través de WhatsApp como único medio de comunicación, bueno, que yo personalmente como pedagogo tengo mis dudas con respecto a la efectividad que hubo en estos casos donde lo hicieron a distancia las escuelas privadas. Pero ¿qué valoración tiene el Ministerio de Educación con respecto a eso? La diferencia de escuelas privadas, públicas, ¿siguen todavía las privadas a distancia o ya no? ¿Cómo es esta situación, Salvador? Sí, en los primeros días de que se declaró por medio de la OMS la pandemia, nosotros convocamos a todos los directores y directoras de centros de estudios privados, y tuvimos igual, ¿verdad? Siempre ratificando ese tema del diálogo permanente con todos los sectores vivos. Los llamamos a ellos a una asamblea nacional, pues, donde estuvieron todos los directores y estuvo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud explicó en qué estado estaba el mundo, en qué estado estaba el país, cuáles eran las medidas iniciales, preventivas, de contención, etcétera. Y nosotros inmediatamente también presentamos la estrategia en las 4 fases que se planteó en su momento. Y con ello, lo que establecimos es que nadie podía hacer cierre sin autorización del Ministerio de Educación, y que nuevamente, subrayando el interés supremo de los estudiantes, ellos tenían que presentar su estrategia pedagógica, y que estas deberían de ser aprobadas por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Para ver que tenían consistencia y que no estaban haciendo medidas que sacrificaran la calidad de los aprendizajes. Visto en retrospectiva, bueno, eso se cumplió, pues, ¿verdad? Ese consenso se hizo, y hoy en nuestros días ningún centro de estudio del país ha cerrado sin estar autorizado y sin presentar todo su soporte. Viendo en retrospectiva, lo que podemos afirmar es que nadie estaba preparado, pues, incluso en el mundo, pues nadie estaba preparado para irse en tiempo tan prolongado a una atención a distancia. Y a unos que estaban preparados no conocían por lo prolongado del tiempo y para las edades que estábamos atendiendo en educación primaria, inicial, etcétera, los efectos del confinamiento en la salud mental, ¿verdad? Entonces no era solo irse a educación a distancia, sino además confinado. Hay países donde esto ha sido bien, bien duro, pues no puedes salir del espacio. Eso lleva agotamiento, lleva atención, pues, y afectaciones en la salud mental. Entonces,
En conclusión, nadie estaba preparado, muchos de ellos comenzaron en situaciones muy críticas a hacer esto, con bajo avances en lo que era la calidad de los aprendizajes. Algunos han ido fortaleciendo, aprendiendo, pero la gran mayoría reabrió, pues. Nosotros cerramos el año pasado con más del 90% de centros de estudio abiertos, y este año algunos han pedido cierres temporales por 15 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un familiar y además son temporales y son específicos. Al familiar tal vez de algún alumno o de algún docente de algún grado específico está afectado o falleció. Entonces se hace la medida de cierre por 15 días y se van a distancia y reabren. O sea, ha sido bien dinámico. Sin embargo, la estadística de fin de septiembre de la Dirección General de Atención a Centros Privados, el Ministerio de Educación nos reportaba 4% de centros privados trabajando a distancia y temporalmente. Es bajísimo, pues. La gran mayoría están abiertos y funcionando, pues, y los que lo hicieron con tiempo prolongado realmente se estrellaron, pues, contra los desafíos que significa sostener con calidad un aprendizaje a distancia. También un saludo de parte de Mariana, la amiga Mariana allá de México. Bienvenido, dice, amigo de Nicaragua, y gracias por compartir tan extraordinaria experiencia. E igual hace el comentario de que la escuela cumple una función social muy importante durante esta etapa de contingencia, generando conciencia y sensibilizando a las comunidades. Y definitivamente, dice, ustedes en Nicaragua son un ejemplo. También un comentario de parte de la compañera Camila Sofía García Blandón. Dice, se educa, sensibiliza en educación alimentaria y nutricional, lo que viene fomentando la práctica de hábitos saludables, alimentación, higiene, actividad física. Y sigue todavía algunos comentarios, preguntas por ahí, pero igual el tiempo se nos va avanzando. Salvador, quisiera pedirte un poco como la parte concluyente de este encuentro, y hacia afuera, ¿verdad? Hacia nuestra América y el mundo. Aunque en tu presentación hablabas de varios aprendizajes, pero bueno, igual sabemos que Nicaragua es una excepción en cuanto a haber decidido no cerrar escuelas. En este momento, después de ya bastante tiempo de la pandemia y todavía tenemos que seguir tomando todas esas medidas. ¿Cuál es tu valoración respecto a todo lo que se ha hecho en Nicaragua? Ventaja, tal vez también alguna desventaja, no sé, cosas que deberían mejorar, que hay que fortalecer y más bien, ¿verdad? Bueno, cómo seguir adelante esto para seguir enfrentando la pandemia. Bueno, lo que podríamos decir es que nosotros vamos construyendo esta experiencia con una certeza, una convicción de que la educación, como dijimos al inicio, es un derecho humano y que debe ser sostenido en cualquier contexto y circunstancia, y que es una responsabilidad, pues, del Estado, del gobierno, actuar sobre todo en respaldo de las familias más humildes, porque no tienen ninguna otra opción de protección y educación que no sea la que hace la política pública. Estamos aprendiendo, ¿no? Ha sido todo un proceso de aprendizaje. Nos guiamos por esa visión y estamos teniendo resultados. El balance es positivo, el balance es reconfortante. El balance da datos de que sí se puede sostener escuelas abiertas aplicando protocolos de bioseguridad, y que no hay ninguna evidencia que tener la escuela abierta afecta en términos pandémicos, más que los riesgos ya inherentes, pues, a la propia pandemia, aunque el estudiante estuviera, valga la redundancia, aunque el estudiante permaneciera en su comunidad y no asistiera a clases, ¿verdad? Hay evidencia que estando fuera de la escuela va a estar protegido en términos de salud. Sí hay evidencia que la escuela puede instalar hábitos saludables que se reproducen hacia la casa, que los niños ese hábito de lavarse las manos lo trasladan, que la comunicación la trasladan, que el manejo de la información, que no sea fake news, lo manejan
Entonces, que el costo-beneficio, en nuestra experiencia, justifica pues, tener abierta la escuela, y sobre todo, pues, nosotros tenemos grandes sectores de población que su principal alimento de esos niños, de esos jóvenes, esos adolescentes, es el que se les reciben en la escuela. Entonces, esto también está sosteniendo los temas nutricionales en términos de aporte de kilocalorías, porque la alimentación pues, tiene una ración de alimentos segura, además de la protección y las medidas de bioseguridad, más el aprendizaje. Pues. Finalmente, nosotros estamos haciendo esto, y si ustedes miran, no se habla mucho en el mundo. Los informes mundiales, las grandes cadenas de la información que manejan todas las estrategias mediáticas no hablan de esto. Incluso los grandes organismos internacionales hablan de países que están cerrados, países que van a abrir, o países que tienen algunas experiencias piloto de pequeña escala, y no se habla de esto. Y nosotros agradecemos el espacio y abrimos la experiencia nacional para su divulgación. Pues, creemos que hay que aprender a partir de los resultados de esta estrategia en Nicaragua, y están pues los protagonistas, las sistematizaciones, los datos que hablan pues de los beneficios que tiene y los riesgos también que conlleva, ¿verdad?, hacer toda esta estrategia. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por tu disposición para compartir todo este contexto a nivel de política pública de Nicaragua. Como Abaconred, de verdad, te agradecemos muchísimo la disposición de haber participado aquí. Y también voy a leer lo que dice todavía como agradecimiento la compañera María Consuelo Niembro Domínguez, de regidora sexta del Ayuntamiento de Jalapa. Ministro y compañero de Nicaragua, muchas gracias por compartir esta gran experiencia en estos años tan complejos. Y esto nos deja aprendizajes y la convicción de la necesidad de afianzar los procesos participativos comunitarios en las diversas políticas públicas. Un abrazo a la querida nación nicaragüense. Y antes de cerrar, todavía quiero recordar a las personas que nos siguen en YouTube también de que el próximo sábado tendríamos otra sesión desde el contexto de Nicaragua, pero compartiendo a lo mejor, bueno, vamos a ver de que si logramos con algún maestro de escuela, una maestra de escuela, una madre o padre de familia, algún estudiante, para que también desde el territorio puedan compartir cómo han vivido esta época, este contexto de la pandemia. Este es el próximo sábado también a las 4 de la tarde para la hora de Nicaragua, 5 de México. Todavía creo que no ha habido todavía cambio de hora, ¿verdad? Y el siguiente sábado, hay que estar pendiente del cambio de hora en México. Pero el siguiente sábado entonces pasaríamos a las políticas públicas ante la pandemia en El Salvador. Así que Osvaldo, Mireya, Manuel, Salvador, muy especialmente a vos, Salvador, mil gracias y bueno, seguiremos compartiendo y comunicándonos. Hasta la próxima. Muchas gracias.